Buen día, David Miazo, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes y con todos los que nos están mirando desde sus casas. ¿Qué vamos a ver hoy? Dos temas. El primero, el agro aporta el 81% de los dólares netos al país. Y el segundo, el Estado se queda con el 58% de la renta agrícola, sumando los principales impuestos, que es un dato de FADA. Miazo, ¿me acompaña, por favor, a la Vamos a pantalla? charlar. Acá es el momento justo donde la audiencia le ve los pantalones kaki. Kaki me dijo, ¿no? En Gualeguay se dice marrón, pero bueno, si usted dice kaki, está muy bien. Y antes de meternos en tema, Sí. aprovecho que la productora antes de entrar al programa nos dijo, para los tres, este es un programa educativo, así que aprovechen a explicar cosas del campo. Es cierto. Y recién hablábamos de que se está cosechando la gruesa y se está empezando a pensar la cosecha fina. ¿Qué es grueso y fino? La gruesa se le llama al maíz y a la soja, que las semillas son más gruesas y que se hacen en verano, que el trigo, por ejemplo, que se hace en invierno y las semillas son más finas. De ahí viene la diferencia de la gruesa y la fina y los cultivos de verano y de invierno. Vamos a traer semillas para mostrar. Muy buena idea. Me parece que está por ahí el camino porque es cierto. La diferencia y estos temas, que lo decimos mitad en broma, mitad en serio, nos ve mucha gente a lo largo y a lo ancho de Argentina y es interesante esto de desarrollar algunos conceptos que nosotros los tenemos como muy internalizados, muy obvios y la gente está ahí el sábado a la mañana diciendo de qué hablan estos tipos, ¿no? Sí, que después uno también lo lee en los diarios, en todo lado y bueno. Y ahora vamos a hablar metámonos. de los dólares. Sí. Los dólares que vamos a ver pertenecen un poquito más a la fina que a la gruesa. ¿Por qué? Porque el trigo se cosechó en el verano y se vendió mucho durante diciembre, enero y febrero. El agro representó en los primeros 2 meses del año, según el balance cambiario que publica el Banco Central, el 81%, es decir, 8 de cada 10 dólares netos que ingresaron al país por exportaciones menos importaciones, y eso le sumamos pagos de dividendos, de servicios de deuda, etc. 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país Netos. tienen que ver con el agro. Exactamente, netos de importación-exportación, porque, por ejemplo, sector automotriz, así como importa, exporta, entonces el neto de eso. Claro. ¿Cómo no va a estar presionado el sector agropecuario y tener que rendir examen cada vez que falte algo de dinero en el país si tiene esta relevancia? Y por eso una y otra vez se habla de la liquidación, de que si el productor vende, no vende. ¿Por qué? Porque representa el 81% de los dólares netos, por lo menos en estos 2 primeros meses, pero siempre está ahí cerca del 80%. A Brasil y a Estados Unidos no le pasa esto, sus industrias están más desarrolladas que en Argentina, con lo cual hay menos presión en todo sentido, política, económica, impositiva. Bueno, que justamente es una dualidad, ¿no? Sí. Si representa tanto, ¿cómo no lo potencias más para que represente más? O si representa tanto, ¿por qué lo presionas más? Es a quien más podés presionar, ¿no? O sea, lo podés mirar del vaso medio lleno o medio vacío, de los dos lados, ¿no? Y una cuestión de ideología también. Bien. Y bueno, y lo que veníamos a hablar. Las cadenas agro en los primeros 2 meses del año ingresaron en términos netos 5.600 millones de dólares, que decíamos es el 81%. ¿Quiénes son los otros 3 sectores que representan el otro 19%? Minería, que ingresó menos del 10% de lo que, o cerca del 10% de lo que ingresó agro, 670 millones de dólares. Informática, acá tenemos mucho de la economía del conocimiento, algo más de 200 millones de dólares. Y energía, con ahí la presión obviamente de vaca muerta, 447 millones de dólares. Estos 3 sectores son los que complementan como Sobre todo aportantes esta cuarta columna y esta segunda columna verde tienen que explotar en los próximos años en Argentina. Sin lugar a dudas, hay 2 grandes ventajas, dos zonas bien diferenciadas que son el norte y el sur del país, donde el año próximo debiéramos ver columnas diferentes, ¿no? Porque es muy baja la incidencia que tiene a comparación del agro. Exactamente, y ahí está puesta gran parte de la apuesta del gobierno del país, y creo que sobre todo energía, por ahí no tanto minería, pero es una de las pocas políticas de Estado que hemos visto en la última década, ¿no? Del desarrollo de vaca muerta, etcétera. Creo que es una de las pocas políticas de Estado que hemos visto. Y el resto de los sectores, como demandantes netos de divisas, esto no es malo, es lógico que un país importe. Creo que Trump hoy está pensando lo opuesto, ¿no? Sí. Pero es lógico que un país importe porque difícilmente vamos a competir con China o con muchos otros países en la producción de autos, en la producción de tecnología, y acá viene toda la discusión de Tierra del Fuego, etc. Sí.
no está mal que den negativo, pero es simplemente un hecho. Pero ¿Quiénes este número aportan y no quiénes es demasiado demandan? importante, casi 2.000 millones de dólares en rojo de la industria automotriz? Sí, industria automotriz en este comienzo del año, Sí. 2.000 millones de dólares negativos. Sí. En eso tuvo bastante que ver la eliminación del impuesto país en diciembre. Entonces como que se acumularon algunos pagos y algunas importaciones en el arranque de enero. Entonces por eso automotriz está más en rojo de lo normal para este momento del año. Fíjate cómo linkeo la automotriz con el campo, se lo mencionaba Daniel en la semana, me parece. Volkswagen anunció 580 millones de dólares de inversión en Argentina para su nueva pick-up, y esto tiene que ver con la demanda, no solo interna, sino las exportaciones, ¿no? En este clúster de camionetas que fabrica Argentina. Bueno, exactamente, que de hecho el sector automotriz donde más se exporta justamente es en camionetas, Sí. que también es donde Argentina tiene un buen nivel de demanda y Claro. donde las plantas pueden alcanzar una escala que les permitan competir a nivel regional. Pero bueno, así que este es un poco el dato. Agro, más del 80% de las divisas netas del país, complementado por estos tres sectores, donde ahí, si querés, vamos a lo que mencionábamos recién, la necesidad de potenciar el agro, que probablemente más que potenciar es sacarle un poquito del pie de encima. Después lo vamos a hablar con el otro tema que vamos a traer a pantalla, que es la participación del Estado en la renta agrícola, y potenciar los otros sectores para generar dólares, que si uno se fija, gran parte de las crisis argentinas de toda la historia han estado alojadas en lo que los economistas llaman una crisis de balanza de pagos. Nos quedamos sin dólares. Eso tiene que ver también con la emisión monetaria y muchas otras cuestiones, pero con la generación de exportaciones Usted se como tema está central. quedando sin dólares y yo sin tiempo, así que me voy con April y lo acompaño. Vamos para Ha allá. estado muy bien. A ver si tenemos algo en pantalla, ¿no? Tenemos algo en pantalla, vamos a hablar de Acompáñame. impuestos, el peso de los Sí. impuestos en la producción agrícola. Este es un informe que FADA publica desde hace muchos años, donde mide la participación del Estado en términos de los impuestos provinciales, nacionales y municipales sobre la renta agrícola de los 4 principales cultivos. Para el mes de marzo dio un 58%, esto es alto. Claramente más del 50%, en el caso del 58% de la renta agrícola la capta el Estado a través de los distintos impuestos, pero el buen dato es más bajo que el 64% que dio en el mes de diciembre, y esto se debe principalmente a la baja, por ahora temporal, en los derechos de exportación, que tuvo impacto principalmente en el caso de soja. Si digo participación del Estado, digo menos rentabilidad para el productor, Exactamente. ¿no? Lo que no es directamente, inversamente proporcional. inversamente proporcional. De hecho, lo que no es el 58%, que es el Estado, el otro 42%, por decirlo de alguna manera, es lo que es la rentabilidad del productor más la renta de la tierra o el alquiler, debido a que gran parte de la producción argentina se hace en campo alquilado. Marzo Y- 2025, mismo mes, participación del Estado en la renta agrícola. ¿Cómo es esto? A ver. Acá tenemos 58%, es el Sí. promedio ponderado por los distintos cultivos Sí. que se miden, que son soja, maíz, trigo y girasol, Sí. ¿no? Y acá tenemos el nivel para cada uno de ellos, donde vemos, por ejemplo, maíz bastante más bajo, el 49,7, y esto se deriva de tener derechos de exportación más bajos que el caso de la soja, algo que no hablamos recién con Rodolfo, la relativa discriminación hacia la soja por un derecho de exportación mucho más alto, en este caso actualmente 26% versus 9,5% el maíz, y después, bueno, una buena situación de precios, en particular en los últimos meses, en el caso del maíz, que también lo ayuda a tener ese nivel. En el caso de la soja, 62,4% es la participación. Y allá lo vemos por provincias, ¿no? ¿Cómo está esto Interesante. a nivel provincial? Donde Sí. ahí afectan, ese número lo impactan dos factores. Uno es cuántos impuestos provinciales tiene una provincia respecto a la otra. Te doy un ejemplo. Provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba, la producción primaria está exenta de ingresos brutos, y el caso de provincia de Buenos Aires, que sí tiene ingresos brutos. Entonces, impactan algunas cuestiones de impuestos provinciales y también la propia rentabilidad que tienen los cultivos en cada una de las provincias. Vamos a seguir con esto el próximo sábado porque nos interesa muchísimo. Nos hemos quedado sin tiempo.